miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así, entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La resurrección de Jesucristo no basta con creerla. Es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy, Entendiendo los Tiempos. Y tenemos como invitado a Luis Sena. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer para mí siempre estar con ustedes aquí. Y tenemos a Salvador y a Sugel con nosotros. Eso es raro ya que estemos todos juntos. Salvador, ¿cómo te fue en tu viaje? Estuvimos por la ciudad de Chicago. Era un asunto familiar, la graduación de mi hija mayor. Pero fue bueno poder compartir con la iglesia del pueblo allí, poder predicar la palabra de Dios allí. Y una de las cosas que decían era que la única iglesia de la que han tenido 3 predicadores invitados es nuestra iglesia. Ajá. Fuiste tú, fue luego el pastor Sugel y luego me invitaron a mí, o sea que fue un buen tiempo y los hermanos recibieron la palabra con mucha solicitud. O sea, fue un tiempo muy especial. Qué bueno. La resurrección de Jesucristo no basta con creerla. Cuando hablamos de este tema, Luis, y fuiste tú que nos sugeriste ese título, la verdad que es un título o un tema que nos atrae mucho. Alguien puede decir, ¿y cuál es la importancia y la relevancia de la resurrección de Jesucristo? En resumen, la tumba vacía significa que el universo es diferente. En la resurrección del Señor Jesucristo pasó algo. Es una bisagra que hizo que la era venidera se hiciera presente en el aquí y el ahora, con un poder capaz de transformar, de hacerle frente al mal, al pecado, a la pobreza, a la injusticia, sin precedentes. Algún amigo televidente o oyente puede decir, sí, pero ustedes dan la resurrección como un hecho. ¿Cómo ustedes saben que esa resurrección es cierta? ¿Qué tú dirías, sujeto? Bueno, la primera razón por la que yo creo en la resurrección es porque la Biblia lo dice. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice claramente que ese es el contenido del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que la Biblia en el Antiguo Testamento ya anunciaba de antemano que Cristo iba a morir en una cruz, el Hijo de Dios, por nuestros pecados, pero que Él se iba a levantar de la tumba al tercer día. Así que yo creo en la resurrección porque la Biblia lo dice. Ahora bien, lo cierto es que si no hubiera habido esa tumba vacía de la que hablaba Luis hace un momento, hoy día no habría cristianismo. ¿Cómo así que no habría cristianismo, Suel? Vamos a ver los hechos de la Semana de la Pasión. El Señor Jesucristo es crucificado públicamente el Viernes Santo, lo entierran en una tumba prestada, la tumba de José de Arimatea. Los fariseos y los líderes religiosos de la nación le piden a Pilato que ponga una guardia romana que custodie la entrada de la tumba. No vaya a ser que los discípulos se roben el cuerpo y luego vengan con la historia de que Él resucitó. Así que en la tumba de Cristo había una piedra enorme tapando la entrada. Había un sello romano que romperlo era algo terrible en aquellos días. Y una terrible guardia, porque conllevaba un castigo. Un castigo no, conllevaba la muerte. Y había una guardia romana, que eran famosos los guardias romanos por su disciplina. Había una guardia romana custodiando la tumba. Y al tercer día esa tumba estaba vacía y los discípulos salieron por el mundo entero predicando que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y todos ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas como mártires por esa verdad de la resurrección. Si los romanos o los judíos hubieran mostrado el cuerpo muerto de Jesús, el cristianismo hubiera nacido natimuerto, o sea, hubiera muerto inmediatamente. Sin embargo,
hoy día estamos hablando del Evangelio, hoy día estamos hablando del Señor Jesucristo, porque esa tumba está vacía. Suel, pero en el mundo hay muchas personas predicando diferentes temas con una gran convicción, y eso no valida ese tema. ¿Qué tú dirías, Salvador? Bueno, el hecho es que hablamos de resurrección porque ciertamente hubo muerte, como mencionaba Sugel. El mensaje del cristianismo es Cristo crucificado, pero la vigencia, la eficacia de esa muerte, como se aplica en las personas que son salvadas por Cristo, está en el hecho de que Él resucitó. Nosotros somos crucificados con Él y resucitamos con Él espiritualmente, pero corporalmente resucitaremos también con Él. En otras palabras, el mensaje del cristianismo no es simplemente expresar que Cristo murió, expresar que Cristo resucitó. Es que hay una transformación de vidas a la luz de esa muerte y resurrección que valida el mensaje y los hechos que narran los evangelios. O sea, nosotros no tenemos otra historia que se pueda comparar con lo que narran los evangelios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y las evidencias de transformación de vidas, que evidentemente personas que eran de cierta manera, en los mismos textos bíblicos, son transformados a una vida completamente diferente, es una evidencia de la resurrección, por testimonio no de uno, ni siquiera de 12 apóstoles, sino por cientos de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y esas vidas transformadas de personas cobardes a personas valientes, por ese mensaje del Evangelio que es digno de ser proclamado, yo creo que hace una diferencia a cualquier otro tipo de mensaje que se pueda estar ventilando allí fuera. Ahora, volviendo otra vez al tema de la Biblia, que decía, ¿por qué tú crees que Cristo resucitó? Porque la Biblia lo dice. Esa respuesta no es tan simple. Es que tenemos el Antiguo Testamento que se escribió antes de que Cristo naciera. De hecho, el Antiguo Testamento se completó 400 años antes del nacimiento de Cristo. Y el Antiguo Testamento hablaba claramente de la resurrección. De hecho, el Salmo 22, por solo citar un texto bíblico, el Salmo 22 describe la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo y termina con un canto de victoria porque el Señor resucitó. Cuando uno lee el Salmo 22, escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo, y uno ve cómo encaja perfectamente con la historia de los evangelios, uno tiene que entender que estamos hablando de un libro inspirado por Dios que anunció de antemano que el Hijo de Dios iba a venir, iba a morir en una cruz, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, al decir la Biblia lo dice, no es simplemente porque en el Nuevo Testamento, posterior a la resurrección, los apóstoles dieron testimonio de ese hecho histórico. Es que la Biblia profetizaba eso cientos de años antes del nacimiento de Cristo y todo se cumplió exactamente como Dios lo había dicho en su palabra. Los incrédulos se empecinan en tratar de decir que nosotros venimos de la nada y a nada vamos. Todo es algo que es fortuito aquí en la vida, para tratar de deshacerse de Dios y probar con fósiles o con todo tipo de argumentos que ellos puedan echar mano, lo cual tampoco logran demostrar. Pero esa misma persona con ese empecinamiento no han podido encontrar la tumba de Jesucristo. No han podido encontrar a un Cristo. Ellos solo tienen que encontrar al Cristo que fue matado en la cruz del Calvario y que está allí en su tumba, y eso terminaría con el cristianismo. Pero es que sencillamente es imposible. Que la tumba está vacía. Amén. Además, el cristianismo es verdad porque Jesucristo es verdad, aunque nadie creyera en Él. Es independiente, no es por la popularidad, no es por la dictadura del 51% o porque una declaración tenga muchos likes en Facebook que la hace verdad. No, Jesucristo es la verdad. En el universo la verdad es una persona porque es quien representa la realidad de lo que es ser humano y la realidad de las intenciones de Dios para su universo. Entonces, esa verdad está ahí, está amarrada a la Escritura, pero está amarrada también a la historia, está amarrada a las acciones de hombres y mujeres en espacio y tiempo y materia que ocurrieron. Entonces, no es simplemente eliminar las Biblias,
habría que eliminar la historia, la experiencia de personas, la arqueología. La revelación bíblica viene amarrada a la historia del pueblo de Dios y a la historia de la iglesia. Y hay una cosa evidente cuando uno estudia, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Es evidente que Pablo fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Pablo era un perseguidor del cristianismo, era un individuo que llegó a forzar a los creyentes en su odio por el evangelio, llegó a forzar a los creyentes a maldecir el nombre de Cristo. Y de repente, Saulo de Tarso se convierte en el más grande evangelista de todos los tiempos, predicando el evangelio que en un tiempo aborrecía y atacaba. ¿Qué hizo la diferencia? Pablo dice que yo me encontré camino a Damasco con el Cristo resucitado. ¿Cómo no explica la conversión del apóstol Pablo? Cuando uno lee las cartas de Pablo es evidente que no es un loco que está escribiendo, que no es un individuo desajustado mentalmente. La transformación de Pablo solo se puede explicar porque él ciertamente vio a Cristo resucitado. Y en 1 Corintios 15, él dice en su tiempo, y Cristo se apareció después de haber resucitado, no solamente a los discípulos, a más de 500 discípulos a la vez. Eso no es una alucinación colectiva. 500 personas no pueden alucinar al mismo tiempo. Y los apóstoles, como yo dije hace un rato, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el hecho histórico de que Jesús resucitó. Entonces no es tan sencillo tratar con la Biblia como un documento histórico. Hablando fuera de cámara, decíamos, ¿a quién le voy a creer? ¿A un escéptico del siglo XXI o a un testigo ocular del siglo I? Sí. Nosotros tenemos los testigos oculares ahí y tenemos los documentos que avalan el testimonio de esos testigos oculares, de que Cristo resucitó. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en tu primera declaración el impacto de la resurrección, lo que tú atribuyes al impacto de la resurrección. Es como si de no haber ocurrido la caída del hombre en el pecado en Génesis capítulo 3, como quiera, hay algo que nosotros tenemos ahora por la resurrección de Cristo que no tenía el hombre en ese momento. Elevaste la resurrección y su impacto en el universo a ese nivel. ¿Tú podrías explicar un poco eso? Sí, el ser humano verdadero y paradigmático es el segundo Adán, no era el primer Adán. El primer Adán era el inicio de un proceso que traería al segundo Adán, y en el segundo Adán, en la persona de Jesucristo, es donde se realiza el propósito de Dios de amor para con su creación, su compasión, su gracia, donde se completa. Por lo tanto, cuando Jesucristo se levanta de la tumba, es el inicio del proceso de realización del propósito de Dios al haber creado todo el universo. Y con un poder, no solamente espiritual, sino físico, energético, capaz de transformar todas las realidades de la creación. Realidades espirituales, realidades sociales, realidades físicas y quiénes somos los humanos. Entonces Jesucristo es el hombre verdadero y es en Él que nosotros podemos ser genuinamente humanos. Por eso la Escritura siempre apunta al postrer Adán, al segundo Adán. Ese era el propósito de Dios desde el principio. ¿Cómo interpretaron los discípulos esa resurrección? Bueno, lo interpretaron como que verdaderamente Jesucristo era el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos entender eso claro. Ahora, hay una dimensión. Si Jesucristo resucitó y era el Mesías, entonces César ya no era el gobernante del mundo, sino Jesucristo. Y eso es lo que ellos entendieron. ¿Quién es el verdadero Curios? ¿Quién es el verdadero Señor? Jesucristo es el Señor, no es una declaración religiosa, era una declaración política. César era Curios, era el gobernante, el jefe supremo. Si Jesucristo ahora es el Mesías y Dios lo levantó de la tumba, entonces hay uno por encima de César. Y como hay uno por encima de César, ahora todo lo que César es secundario, todo lo que César representa es secundario, y Dios se ha encarnado y ha tomado dominio de su mundo.
Hay uno que está por encima de César, hay uno que está por encima de todos los gobernantes de la tierra, Jesucristo. Así es. Gobernantes, y estamos hablando en términos políticos, pero eso se extiende a términos económicos, a todas las esferas. Yo quiero que tú amplíes esa idea en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Fuera de cámara hablábamos del impacto que tuvo la resurrección en la vida de los discípulos y tú decías, Sugel, que eso corroboraba que Cristo era el Mesías, que todo lo que afirmaba era cierto. Sí, en una ocasión los líderes religiosos se acercaron al Señor y le preguntaron, ven acá, ¿y qué señal tú muestras para demostrar que tú eres el que tú dices que eres? Y el Señor les respondió, ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, pero luego se levantará. La resurrección de Cristo es la prueba que el mismo Cristo pone por delante de los líderes religiosos de la nación y por delante de sus discípulos. En más de una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, yo voy a morir y yo voy a resucitar. Y precisamente por eso es que los discípulos son transformados en el momento de ver a Jesús levantarse de la tumba. Ahora, Luis mencionaba el hecho de cómo la resurrección de Cristo lo transforma todo por el hecho de que Cristo ahora es presentado como el Kurios, es una palabra griega que significa Señor, pero no simplemente Señor como nosotros lo usamos en español. Había algo de divinidad en el contexto de esa palabra. O sea, los romanos veían al César como una persona divina. Entonces, cuando los cristianos se enfrentan al Imperio Romano con la verdad de que Jesucristo es el Kurios, no un Kurios más, Él es el Kurios por encima del César. Eso trajo problemas. Eso trajo problemas. Los romanos no persiguieron a los creyentes, a los cristianos, por ser una nueva religión. Los romanos siempre se caracterizaron por ser muy benévolos con las religiones extranjeras. De hecho, usualmente lo que hacían los romanos era asimilar otras religiones. El problema que ellos tuvieron con el cristianismo y lo que levantó esa persecución fue la exclusividad del cristianismo. Los cristianos decían, Jesucristo es el Señor. Eso quiere decir que es una exclusividad política, porque el cristianismo siempre ha sido y siempre será político, porque tiene que ver con poder y autoridad. Entonces, los cristianos fueron perseguidos por la implicación subversiva política que tenía su mensaje y que tenía su práctica religiosa. Eso nos apunta a nosotros a la realidad presente, donde la iglesia se ha marginado de la esfera pública. La verdad del cristianismo es verdad pública, no es verdad privada, es verdad absoluta y por lo tanto es tanto privada como pública. Esa verdad pública general de que Jesucristo es el Kurios, el Señor, tenía implicación en el Imperio Romano porque para garantizar la unidad política del imperio, en un imperio ya en decadencia, se había establecido la adoración a César como un elemento religioso que asegurara unidad política. Por lo tanto, el que se oponía a adorar a César como Dios, no solamente estaba violando la religión oficial de Roma, sino que estaba poniendo en amenaza el factor de unidad política del imperio. De hecho, corroborando lo que tú acabas de decir, me vino a la mente el texto de Efesios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice que Jesucristo no solamente resucitó y está sentado a la diestra de Dios, sino que dice que Él ha sido colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese es el gran problema que Roma tuvo con los cristianos, que ellos están diciendo claramente, es que Cristo está por encima de todo principado, está por encima de toda autoridad, está por encima de todo poder y de todo señorío. De hecho, el mismo Cristo le dice a los discípulos, antes de ascender a los cielos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como el Dios hombre, porque como Dios, Cristo siempre tuvo autoridad, pero estamos hablando como aquel que se encarnó, como aquel que murió, como aquel que resucitó. A ese Cristo resucitado le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesucristo es el Señor del universo.
no es simplemente el Señor del corazón del cristiano individual, como dice Luis. No es solamente mi Señor, Él es el Señor. Si en el mundo entero no hubiera nadie que creyera en Jesucristo, Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él resucitó. Eso ocurrió en el primer siglo. ¿Cómo eso ha afectado al mundo en el día de hoy? Bueno, la inspiración del cristianismo para salir por el mundo y vivir la realidad de que Jesucristo es el Señor, transformó el mundo. Vivir la realidad que Jesucristo Sí. es el Señor No transformó es que ellos, el mundo. No es que ellos lo predicaron, es que ellos lo vivieron porque era la realidad. El problema del cristianismo de nuestro tiempo es que hay demasiada profesión, demasiadas palabras y pocas acciones. Los primeros discípulos vivieron el Evangelio, vivieron ante una realidad. Jesucristo es el Señor. Esa realidad debe ser vivida. Los primeros cristianos fueron judíos dispersos que estaban en Jerusalén celebrando la Pascua. Ocurre la resurrección, el Señor le dice que esperen en el aposento alto, viene el Espíritu Santo como consecuencia de la resurrección, los empodera con un poder sobrenatural, el poder de la resurrección ejercido en humanos. Es que el mundo es diferente, la materia del mundo cambió. Ahora la realidad entre la dimensión de la habitación de Dios y de la habitación de los humanos se acercó. Porque no, el cielo y la tierra son dos dimensiones de la realidad del universo, no son espacios que están separados por kilómetros, por distancia. Entonces, en la resurrección, ya el universo cambió de material. El mismo cuerpo resucitado del Señor Jesucristo exhibió propiedades físicas y energéticas diferentes. Eso fue lo que los discípulos entendieron. Y cuando llevaron eso a sus comunidades, entendieron claro que la práctica de los gladiadores y las prácticas crueles del Imperio Romano, ellos no la iban a vivir, porque el Señor del mundo no estaba de acuerdo con eso. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? No iban a la lucha de gladiadores, no participaban de la fiesta de las vestales, no participaban de los cultos de las religiones paganas. Es decir, fueron boicoteadores de todo el mundo pagano, para decirlo, fueron realmente subversivos en el sentido del reino de Dios, porque entendieron claro, ahora el mundo tiene otro rey, que no es César. Y ese rey tiene su forma de gobernar, tiene sus leyes morales y tiene sus intenciones. Ellos vivieron eso. Y eso trajo consecuencias en todas las esferas del mundo pagano. Por eso ya para el año 300 y pico, el cristianismo tenía una fuerza y un empuje dentro del Imperio Romano que si Constantino no negocia astutamente adjudicarse el cristianismo y fusionarlo con el imperio, los cristianos hubiesen predominado por encima del Imperio Romano. Hay un texto en 1 Corintios 15, que es el capítulo que trata de la resurrección, el tema de la resurrección, que Sugel mencionó los primeros versículos del capítulo, pero me llama la atención cómo el apóstol Pablo está dispuesto a arriesgar su vida y a mostrar una vida desinteresada por su creencia precisamente en la resurrección, en el Cristo resucitado. Él dice, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? O sea, él estaba dispuesto al peligro. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, hay una moral y una ética, que, como tú ya has dicho, que es el impacto de la resurrección en él como individuo, y él está dispuesto a arriesgar su vida por ese mensaje. Y para mí es interesante que nosotros no podemos llamarnos testigos oculares de la resurrección. Sin embargo, tenemos que ser testigos de ese mensaje, de la resurrección, que es lo que nosotros vemos a los apóstoles hacer en el libro de los Hechos, anunciar la resurrección de Cristo, y son encomendados ahí por todo el mundo a anunciar el Evangelio.
Y ahora nosotros, sin ser testigos oculares, podemos decir a las personas, Cristo resucitó y tú debes también creer en Él. Si de verdad tú quieres vencer y tener vida eterna, debes creer en Jesús. Y Hechos 1:8, recibiréis poder. Hubo un requisito. Pero ¿cuál poder? El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, porque es un poder de transformación del universo. El Es un mismo que opera en es un nosotros, poder dice creativo, Pablo. exacto. Entonces, lo que todos nuestros televidentes deben tener presente es que estamos hablando que en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo morando dentro de un humano es una característica de la era venidera. Quiere decir que la era venidera está presente en esta y ya el mal, la injusticia, la fealdad no tienen la última palabra en el O sea, universo. vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros no estamos todavía en el cielo. Sin embargo, es como si el cielo hubiera irrumpido en el tiempo. Una mujer sale embarazada y uno dice, ya hay un bebé allí. Pero ese bebé no ha nacido. Ellos todavía no pueden disfrutar de ese bebé, pero ella está preñada de una nueva vida. Tengo un versículo Bueno, para ti. ¿Cuál es? Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El punto es, para ponerlo en lo mismo que dice Luis, pero en otras palabras, la era presente está preñada de la era venidera. Aunque no hemos llegado al cielo, aunque no estamos todavía en el tiempo de la glorificación, seguimos todavía siendo seres humanos en cuerpos terrenales, ya el mundo está preñado de la era venidera por causa de la resurrección de Cristo. Y eso no solamente valida el mensaje del Evangelio. Nosotros predicamos que en Cristo hay perdón de pecados. Y Pablo dice en el texto de 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, esa predicación es vana, eso no es verdad. Todavía estamos en nuestros pecados, pero Cristo resucitó. Pero no solamente valida el Evangelio, es como decía Luis hace un momento, es que la resurrección valida todo lo que el cristianismo propone como estándar de vida. Nosotros hablamos hoy del aborto, hablamos del matrimonio homosexual, hablamos de un montón de temas éticos y los cristianos tenemos una opinión acerca de ese tema. Pero es que no es una mera opinión. Nosotros estamos diciendo lo que el Cristo resucitado, Señor del universo, piensa acerca de eso. Lo que el Cristo resucitado, Señor del universo, piensa acerca del aborto es lo que es, independientemente de lo que el humanismo secular quiera plantear, independientemente de lo que cualquier religión o otra religión pueda plantear. Lo que Cristo dice es la verdad, porque Él es la verdad encarnada y lo probó levantándose de la tumba al tercer día. Y la resurrección tiene el poder para hacer que lo que Jesucristo quiera se realice. El poder de la resurrección está disponible para nosotros, los creyentes, realizar la voluntad de Jesucristo. No hay nada que se pueda oponer a su voluntad. Por eso yo estoy con vosotros todos los días. Todos los hasta el días, Él fin no del está mundo. lejos, Él está aquí. Quiere decir que nosotros tenemos el poder. Todas esas situaciones de las que nosotros vivimos quejándonos, ¿sí? Problemas políticos, problemas morales, problemas espirituales, problemas económicos, la solución de Dios para todos los problemas humanos está en la persona de Jesucristo. Ahora, Él ha delegado esas acciones a su pueblo. Y ahí es donde la obra no ha caminado con toda la diligencia que debería. El poder está disponible y el gobernante del mundo está dirigiendo a su ejército a través de todas las generaciones porque hay un proceso indefectible Toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. para poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y entonces el Hijo, después que haya sometido toda desobediencia al Padre, entregará el reino al Dios y Padre para que Dios sea el todo en todo. 1 Corintios 15, 28. Ese es el final. Quiere decir que ahora nosotros nos encontramos en el proceso de someter a Jesucristo todas las realidades que nosotros tenemos influencia. Si el pueblo de Dios entendiera el alcance de la resurrección, que tiene no solamente el mandato, sino el poder para hacerlo, el mundo sería un mundo cada vez mejor. No perfecto,
porque la perfección vendrá mediante una obra sobrenatural, discontinua en el universo, que será ejercida por el mismo Señor Jesucristo. Pero el mundo está diseñado para ser mucho mejor de lo que es por el poder de la resurrección. O sea que estamos tratando de clavar un clavito en la pared como cristianos con un martillito cuando Dios nos ha dado Un martillo mecánico, sistema hidráulico. neumático, exactamente. Que es lo que pasó. ¿Qué pasó cuando el cristianismo entra en el mundo romano? Tomemos, por ejemplo, la familia. La familia romana, el padre de familia, una autoridad cruel, absoluta. El padre de familia, dominio sobre la esposa, dominio sobre los hijos. Podía ordenar la muerte de los hijos pequeños sin consecuencias penales. Dueño de esclavos. La patria potestad. ¿Qué el hecho hace de- la Escritura? Introduce, o el reino de Dios, ¿qué hace? Introduce el poder de la transformación, de la resurrección dentro de la familia. Ahora, el padre de familia cristiano comienza a manifestarse como obediente a Cristo, la mujer comienza a actuar obediente a Cristo. ¿Qué pasó en la familia romana? Que los creyentes vivían de tal manera el matrimonio cristiano que los paganos querían tener esposas como las cristianas y las cristianas querían tener esposos. Las paganas querían tener esposos como los cristianos. Así es como el cristianismo introdujo el modelo del matrimonio y la familia del reino de Dios dentro de una sociedad pagana. No fue haciendo conferencias sobre el matrimonio, no fue haciendo fines de semana en los hoteles. Fue viviendo. Fue viviendo esa realidad en medio de la presión de los vecinos, en medio de la presión del Estado, en medio de la presión de la comunidad, pero siendo firmes por una realidad. Jesucristo es el Señor y ese señorío es validado por la resurrección. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos digas, nos expliques cómo esa resurrección debe transformarnos. Pero antes de ir a la pausa, vamos a oír una de 1000 citas edificantes con Salvador Gómez. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. A propósito del tema de la resurrección de Cristo que hemos estado tratando en el programa, tenemos una cita de G.R. Beasley Murray que dice: el Señor que dejó su tumba vacía no ha dejado su trono vacío. Él es el Señor. Luis, en el segmento anterior tú nos explicabas cómo ese poder de la resurrección debe transformar al cristiano y el cristiano debe transformar la sociedad donde vive. Sí, el reino de Dios funciona desde dentro hacia afuera. Entonces, el reino de Dios se manifiesta principalmente en perdón de pecados y regeneración espiritual, nuevo nacimiento en el interior del ser humano. Ahora bien, Dios ha diseñado a los seres humanos que construyen afuera de ellos lo que tienen adentro. Cuando el poder de la resurrección está dentro de un humano, lo lleva a crear sistemas y relaciones en su comunidad, en su nación, transformadoras en la dirección del reino de Dios. ¿Qué es una relación transformadora, Luis? Una relación transformadora es una interacción entre seres humanos formativa, donde nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras voluntades, nuestro servicio, nuestro amor mutuo nos influencia los unos a los otros. La intención de Dios es gobernar el mundo a través de humanos. Gobernar el mundo a través de humanos. El Señor Jesucristo ahora mismo está cercano a nosotros, pero no está presente en esta dimensión, nos tiene a nosotros, pero Él está gobernando el mundo. ¿Cómo está gobernando el mundo? A través de su gente, a través de sus discípulos. Ponme un ejemplo de eso, explícame eso. Bueno, cualquier aspecto, la justicia,
la justicia en una sociedad, de que se haga en las relaciones comerciales o en las relaciones laborales o en las relaciones del derecho público, se alineen en una sociedad a los términos del reino de Dios. ¿Quiénes lo van a hacer? Carne y sangre, no espíritus, no el Espíritu Santo, no, son carne y sangre. Jesucristo gobierna y ejerce su señorío a través de humanos que le son fieles. Luis, pero eso parecería que no está sucediendo en la sociedad actual. No está sucediendo porque no estamos viviendo en una de las épocas donde el cristianismo ha tenido su mayor vigor. Han habido épocas de la historia de la iglesia donde el cristianismo ha tenido más fuerza en términos de la transformación de su entorno. ¿Y qué tú crees que han neutralizado ese vigor? Mentiras que han sido creídas por los cristianos y han sido propagadas por los maestros, por los teólogos, por los pastores, asumiendo que las pretensiones de la modernidad, de una vida más cómoda, de una vida mejor, son paralelas a las demandas de Jesucristo de una vida fiel a Él. Entonces, sin darnos cuenta, el cristianismo de nuestra generación es un cristianismo fragmentado. Por un lado, visualiza las ventajas del otro mundo, de la salvación, del reino venidero, pero trata de vivir en este. O sea, que se está moldando este mundo. Claro, eso es, ese dualismo, es decir, el tratar de sacarle lo mejor a los dos mundos no corresponde a la ética del reino de Dios y el señorío de Jesucristo. Jesucristo es un monarca y todo el que se profesa como discípulo de Jesucristo es un súbdito de una monarquía. El reino de Dios no es una democracia. Jesucristo tiene su agenda de poner a todos sus enemigos, a los enemigos de Dios, como estrado de sus pies, para entregar el reino al Padre. Nosotros somos sus seguidores, nosotros somos los agentes para llevar a cabo esa agenda en el mundo. Ahora sucede que esa agenda es el mayor beneficio que le puede suceder a la humanidad y a un mundo caído, porque la agenda de Jesucristo es la agenda de un rey benevolente, es un rey de amor al prójimo, que creó el universo por amor. Entonces, al adelantar la agenda del reino de Dios, es el mayor bien, es la mayor fuente de bienestar que el mundo tiene disponible. Todas nuestras naciones, nuestra cultura, está atravesando por una variedad de problemas que no hay fuente para la solución. Y muchos abogan en el cientificismo, otros en el consumismo y materialismo. Es decir, vivimos en una época que no tiene un norte. El reino de Dios y el señorío de Jesucristo es el norte, pero nosotros los creyentes tenemos que vivirlo, no solamente oírlo y creerlo en el sentido intelectual, sino usar nuestra imaginación y nuestra voluntad para crear sistemas sociales que adelantan esa agenda. Eso es lo que ha pasado en la historia del cristianismo. El cristianismo nació en un mundo pagano y poco después el Imperio Romano fue destruido por los bárbaros del norte de Europa. O sea que la civilización de Occidente que nosotros conocemos es un hardware bárbaro y un software cristiano. Eso es. Y ese es el nivel más alto que los humanos hemos alcanzado. Es en la base de las enseñanzas de Cristo, donde los humanos tenemos la mayor oportunidad de ser verdaderamente humanos. Entonces, cuando nos enfrentamos a los problemas cotidianos, debemos saber una cosa. En el Señor Jesucristo y en el poder de la resurrección es donde está el punto de apoyo arquimédico para comenzar a demostrar una realidad que, como decía Sugel, está, como lo describe Pablo en Romanos 8, el mundo, la creación está en labores de parto porque ya está preñada con la era venidera. Pero ese proceso que está activo en los creyentes tiene un poder transformador de las realidades cotidianas. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos dejar de quejarnos y unificar nuestra mente
en la dirección del reino de Dios, bajo el liderazgo y monarquía del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, que es una consecuencia de la resurrección. Por eso decimos que la resurrección es la fuente del poder para la solución de todos los problemas humanos, porque es la manera como nuestro gobernante, como nuestro rey, quiere demostrar su gobierno en el mundo para la gloria de Dios y el beneficio de sus criaturas. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cómo podemos conseguir esto. Pero antes, vamos a lo recomendado. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro del pastor Miguel Núñez, El poder de la palabra para transformar una nación. Un llamado bíblico e histórico a la iglesia latinoamericana. En el prólogo del libro dice Darrell Miller, este libro del doctor Núñez nos presenta ese mensaje de esperanza y transformación. Muestra que podemos aprender de la historia que cuando la Biblia es aplicada correctamente, naciones enteras logran una reducción en la corrupción y un alza tanto en el desarrollo económico como en el florecimiento humano. ¿Quieres tener este libro, El poder transformador de la palabra, para transformar una nación? Puedes tenerlo si tagueas a 3 personas y el país donde vives en nuestra publicación del 22 de mayo en Instagram y estarás participando en el mismo. Tendremos 5 ganadores, no te lo pierdas. Luis, en el segmento anterior concluimos preguntándote cómo podemos conseguir esto, de ese poder transformador de la resurrección operando en la vida de los cristianos. Sí, yo creo que la ilustración de la vida deportiva puede proveernos un contexto. Nadie adquiere maestría en un deporte de golpe. Es la insistencia de disponer tu voluntad a hacer algo, adquirir destreza. La perseverancia. Una intencionalidad, una perseverancia, un utilizar cada oportunidad. Las personas que juegan algún deporte, juegan golf, o juegan ping-pong, o juegan tenis, todo el tiempo, aunque estén esperando en una sala de espera, están pensando, a veces se ubican en la cancha jugando, tienen su mente orientada en una dirección. Así, el desarrollo del fruto del Espíritu como características o rasgos de nuestro carácter se hace con una intencionalidad de pequeñas obras de nuestra voluntad directamente, insistiendo. Por supuesto, necesitamos el marco mental de las doctrinas de las Escrituras, de la revelación bíblica, para tener un entorno, un contorno, ¿verdad? Para que nuestra mente guíe nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad debe ser practicada para que la justicia pase a actuar en nuestros miembros de la misma manera que la injusticia actuaba en nuestros miembros, que es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 6. Entonces, a través de esa práctica sostenida de hacer que la justicia del reino de Dios se vaya ejercitando en nuestros miembros, lo que sucede es que el carácter cristiano, el carácter del reino de Dios se convierte en una segunda naturaleza en nosotros, como los reflejos en un deportista. El deportista, cuando está en la cancha, cuando está en el juego, ha desarrollado reflejos y habilidades que son una segunda naturaleza. Está pensando en su estrategia, en qué hacer, pero no es consciente de cuál movimiento va a hacer, porque a través de pequeños movimientos en múltiples juegos adquirió esa habilidad. Así la piedad se desarrolla en obediencia a Jesucristo con el poder de la resurrección y a través de una vida intencional. Ahora debemos recordar que los propósitos de Jesucristo son colectivos y son públicos. Él es el Rey del universo, no solamente el Rey del corazón de los humanos. Él quiere que en los sistemas humanos, en la familia, en la sociedad, en los negocios, en las artes, su señorío se deje ver para la gloria de Dios.
Por lo tanto, los cristianos tenemos que estar en esas esferas y somos llamados a practicar los principios del reino de Dios en esas esferas. Porque es así como su señorío se deja ver. No que se define su señorío está ahí, pero no se ve. Se ve cuando nosotros vivimos en sometimiento a Él. Ahora, ¿qué sucede? Que eso no es nada más una religión. Eso beneficia a todos, porque Dios es bueno y su gracia es abundante, tanto para los que le son fieles como para los que le son rebeldes. Beneficiarnos de ese poder y de esos resultados de lo que se logró con la muerte y resurrección de Cristo es algo que se obtiene por medio de la fe. Tenemos que venir primero a Cristo, creyendo, abrazándole a Él. No es algo que simplemente nos podemos tratar de disponer a hacerlo en nuestra propia fuerza. De ahora en adelante voy a ser un cristiano. Cristo mismo nos hace cristianos. Sí, Cristo mismo nos hace sus seguidores. El nuevo nacimiento. Si no, es imposible nosotros poder replicar y funcionar a la luz de ese poder. Y luego que ya estamos en Cristo, obviamente por tus palabras hay una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo precisamente tenía mi Biblia abierta en Romanos 6, que tú mencionaste allí, dice, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. O sea, debe haber una rendición actual ahora, en el día a día, a no procurar nuestra propia gloria, sino la gloria de ese curios al que nosotros servimos, el Señor Jesucristo. Y que es un rey de todas las esferas de la vida, no nada más de la religión, de todas, empezando desde la esfera política, económica, artística, de todas las esferas. No es lo que hacemos el domingo solamente. Exactamente, es lo que hacemos 24/7. No, que esa transformación comienza con el individuo. O sea, va más allá del individuo, pero comienza con el individuo. Cuando ese individuo abraza por la fe la verdad del Evangelio, y estaba pensando también en Romanos, pero no en Romanos 6, sino en Romanos 4, un poco más atrás, cuando Pablo define cuál es esa fe que salva al pecador. Porque hay personas que dicen, no, yo creo en Dios. No es que eso no es suficiente. Creer que existe Dios, y hay que ver el concepto, ¿verdad?, que cada cual tiene de Dios, eso no es suficiente. De hecho, ni siquiera es suficiente que una persona diga, yo creo en Jesús, pero ¿en qué Jesús? Porque Jesús es una figura que casi todas las religiones lo tienen como un gran maestro, lo tienen como un individuo elevado. No. Pablo dice en Romanos capítulo 4 que la fe que salva es aquella que acepta el hecho, no solo de que Jesucristo es Dios encarnado, sino que dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que la fe que salva, la fe verdadera, es una fe que abraza la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios, pero abraza la realidad de que Él resucitó al tercer día y de esa manera probó que Él era quien Él decía ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en nuestro lugar. Así que ser salvo implica creer no solo en que Cristo vino al mundo, ni siquiera en que Cristo es Dios hecho hombre y que murió en una cruz. Tú tienes que creer que Él resucitó. Y más adelante en Romanos capítulo 10 dice el apóstol Pablo, porque si crees que el Señor resucitó y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Hay que confesarlo con la boca, hay que creerlo en el corazón. Creer que Él murió y resucitó. Luis, a mí me gustaría que tú despidieras el programa hoy. La resurrección de Jesucristo es el tema, no basta con creerla. Sí, yo creo que la declaración de la iglesia primitiva, Jesús es el Señor, resume cuál es el llamado y la vocación de todos nosotros que somos sus discípulos. Él es nuestro monarca, nosotros somos súbditos de una monarquía. Y en la relación de dependencia que nosotros tengamos de Él y de adhesión y de negación de cualquier otro interés es donde está la oportunidad de que se vea ese señorío dentro de nuestra esfera de influencia. Gracias, Luis. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana.